que está dentro de los nematoceros, por ejemplo, la leishmania o la uta. Y también dentro de las moscas también tenemos, lo más importante es la drosófila. Por ejemplo, esta es muy importante porque se estudian investigaciones genéticas. Por eso dice, es muy importante, controlan plagas. Y en base a esta, la drosófila melanogaster es lo que controlan, por ejemplo, la genética en el caso de la genética de la evolución de estos dípteros en el caso de humanos, asimismo también en el caso de agricultura, ¿no? Y lo otro que también son polinizadores, porque van llevando también el polen y de esa manera para polinizar y el crecimiento de los vegetales, ¿no? Así también se le llama mosquita que poliniza las flores en el caso del cacao, ¿no? Bueno, como digo, ese es en el caso de agricultura, ¿no? Y en el caso de la familia Silpidae, por ejemplo, este es de agricultura, que también son polinizadores, ¿no? Y que estas asimismo se alimentan de pulgones, los pulgones que afectan también o atacan las papas, los camotes, ¿no? Los vegetales, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿no? Porque tanto para humanos como para agricultura ayudan también, ayudan, como digo, sobre todo en esto de la drosófila melanogaster. Bueno, vamos a hablar de los nematoceras y de los brachiceras. En el caso de nematoceras, ya hablamos en general de los dípteros, vamos a hablar de lo que nos corresponde las nematoceras, ¿no? La nematocera, más que todo, conocido toda la gama de los zancudos. Y dentro de los brachiceras, lo conocido las famosas moscas verdaderas, ¿no? Entonces, aquí había puesto 14, pero bueno. Entonces, hasta donde nos dé el tiempo, creo que ya nos va falta poco. Dentro de los nematoceros tenemos, por ejemplo, los dípteros, están en todos los ecosistemas del globo terráqueo, ¿no? Como digo, viven en charcas, en aguas estancadas, en lugares en donde hay temperatura en los trópicos. Entonces, a ellos también se les conoce como los dípteros o moscas y mosquitos, hablando de los nematoceros. Se clasifican en el caso de los nematoceros, tenemos, por ejemplo, los mosquitos de las plagas de hortalizas, pero a nosotros lo que nos interesa es la familia Culicidae y la familia Phyllodidae. Dentro de la familia Culicidae es lo que nos interesa a nosotros, porque aquí estamos con los mosquitos, por ejemplo, el Anopheles, el Culex, Aedes, el Phlebotomos, etcétera. Y dentro del Phyllodidae solamente el género Lutzomia, el Phlebotomos, y también tenemos a la famosa mosca del baño, que son de alas anchas, ¿no? Esa es la mosca del baño, cuando existe descomposición, ¿no? El desagüe, el lavabo, entonces vemos que salen unas moscas medias grises, estas características. Entonces, también se dice que son portadoras de enfermedades, en este caso del paludismo. Así que tener cuidado, ¿no? No solamente de los zancudos, sino también de esta mosca, que sí lo vamos a ver cuando ya el baño tiene un olor especial, entonces el bababo sobre todo, entonces están saliendo estas mosquitas. Pero también, ¿por qué nos interesa también? ¿Por qué? Porque en el caso de las hembras, en el caso de esta familia Culicidae, y el género Lutzomia, del Ophidiidae, del género Lutzomia, el Phlebotomos, las hembras son las que se alimentan de sangre, los machos no. Ya, ojo, las hembras se alimentan de sangre. Entonces, de estas características tenemos, como les decía en general, tenemos moscas, mosquitos, tábanos y otros menos conocidos, ¿no? Más o menos hay alrededor de 150.000 especies, ¿no? Y se alimentan por aparato lamedor chupador, ¿no? Algunos se alimentan de fluidos vegetales, los machos sobre todo, néctar, savia, sangre, sudor, fluidos de la descomposición de animales. Por ejemplo, las moscas se alimentan de líquidos en descomposición, carnes en descomposición, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la larva, ¿no? de un hematocero, ¿no? Hematocero, miren, su larva.
que está en posición horizontal, o perdón, vertical, que está en las pozas, en las charcas de agua. El adulto es el parásito. La otra característica, en el caso de los nematoceros, no tienen un tórax, y lo que tienen, lo más importante es de este de acá, que tienen los aleterios, ¿no? Que están en la parte final del tórax, ¿no? Son compactos, mesotórax fuerte por las alas y patas, ¿no? Asimismo también grande y fuerte, patas caminadoras alargadas y alas membranosas, ¿no? En el caso de los brachiceros, hablando de las moscas también, ¿no? Aquí también tenemos ojos grandes, son predadores. Aquí también tenemos en el caso de agricultura, ¿no? También está considerado también estas características de la agricultura, pero acá tenemos les he puesto con un círculo rojo, ¿no? Son las moscas, estas moscas que se alimentan, ponen huevos en heridas descompuestas o en heridas frescas, ¿no? Caiporidae, y se alimentan de líquido, en este caso de sangre descompuesta, o en materia orgánica descompuesta y sangre, ¿no? Sin embargo, acá vemos, por ejemplo, en el caso de un rosadito de puesto, ¿no? En este caso, las moscas domésticas que viven en las casas, y las drosófilas, ¿no? Por eso son la benéfica, por eso está con un rombito amarillo, ¿no? Entonces, dicen las moscas, la familia Musidae, viven en el caso en las casas, ¿no? Cuando hablamos del suborden Brachycera, hablamos de las moscas verdaderas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que tienen sus antenas, tienen sus palpos, y algunas larvas no tienen cabeza o están muy reducidas, porque todas sus larvas los ponen en los lugares adecuados. Hay algunas moscas, como digo, que son de vegetales, y hay algunas moscas que viven, por ejemplo, en carnes, en alimentos, en los basurales, la mosca doméstica. ¿Y cómo los conocemos? Porque esos son las moscas que se alimentan de materia descompuesta, o de cadáveres, y las que se alimentan de carnes o de heridas frescas son verdes o eh, azul platinados, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, dentro de la familia Culicidae, tenemos a los dipterosematophagos. Miren, tenemos los zancudos, los más conocidos, tenemos el Aedes, el Cules y el Anopheles, ¿no? Todos tienen su fase, su ciclo biológico, como digo, en las charcas, son hematófagos y portadores de algunas enfermedades. Dentro de la familia Phychodidae, ya les he dicho, está el Lutzomia, el Fichoda está dentro de las casas, y dentro del Lutzomia, que transmite la leishmaniasis. Ya ustedes saben, la leishmania tropical, la leishmania brasilensis y la cala azar.